En este quinto episodio de la serie de Como viendo al invisible, hoy trataremos un tema que tiene que ver con lo que no vemos tras el telón. Y es innegable que las apariencias muchas veces engañan, pero para bien o para mal tenemos que reconocer que nuestros ojos y nuestra intuición muchas veces fallan al momento de discernir lo que tenemos enfrente, sea una persona, sea una situación o los elementos que nos sirven para tomar alguna clase de decisión. Cuando David fue llamado a ser rey, el propio profeta de Dios, Samuel, tuvo que aprender una gran lección de humildad. Y es que Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira según las apariencias, juzga de acuerdo a lo que está en su percepción. Pero Dios le dijo al profeta que no decida a partir de eso. El Señor afirmó que Él mira el corazón. Sus ojos están puestos en aquello que moviliza a las personas. Allí donde se cultiva el carácter, el corazón, el centro del hombre. Esto se puede leer en 1 Samuel 16:7. Y este David, que fue conocido en su corazón, es también llamado conforme al corazón de Dios en Hechos capítulo 13, verso 22. Y no fue que fuera un hombre perfecto, pero el corazón de David siempre estuvo dispuesto a volver a los caminos del Señor. Y conectando el autor a los Hebreos, nos plantea que Moisés evitó tomar decisiones a partir de las apariencias. Y con esto no estamos diciendo que Moisés no tuvo luchas o que este proceso en él fue automático. Toda esta cuestión interior de decisiones habían comenzado en Moisés mucho antes de que Dios lo llame a cumplir la misión de liberar a Israel de la opresión egipcia. Así que Dios permitió en Moisés un proceso interno muy fuerte, y él tuvo que ir vaciando su corazón de todo lo que lo ataba a Egipto, y eso no fue fácil, nada fácil, hermanos. Jesús en Mateo 6:21 dijo que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y habrás escuchado la frase que dice, cara vemos, corazones no sabemos. Pero en algún momento lo que hay en el corazón se hace evidente. Lo que el corazón atesora surge a través de las acciones, las decisiones, en algún momento se expresa. Y hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? Esta expresión del Señor es asombrosa y nos va a ayudar a entender el significado del texto y la cita a los hebreos que nos toca hoy, que es el verso 11:26, donde leemos que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en la medida que leía este texto, me llamaba poderosamente la atención que el autor a los hebreos ponga al Mesías en el contexto de la vida y las decisiones de Moisés, mientras que hay 1500 años de distancia entre uno y el otro. ¿Te pusiste a pensar, hermano, el gozo que sería si alguien leyera en nuestro contexto al Señor Jesús? O si alguien dijera que hay algo en nosotros que se lee como una vida donde Jesús se hace evidente en nuestras decisiones. El caso de Moisés fue ese. Tuvo por tesoro todo lo que tiene que ver con el Señor, y esto podría entenderse al menos de dos formas. En principio, una lectura natural del texto parece evocarnos lo que dijo Pablo en Filipenses 3:8, que él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dijo él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Parece que el autor a los hebreos, a diferencia del estímulo retrospectivo de Pablo hacia Cristo, porque él miraba hacia atrás, coloca a Moisés como un prototipo de fe que persevera como si Moisés hubiese conocido personalmente a Jesús, pero no. La fe de Moisés lo hizo perseverar de tal forma que así como se escribió acerca del Señor en cuanto a una vida de servicio abnegado, así también se dijo de Moisés. En paráfrasis, 2 Corintios 8:9 dice que es la gracia de nuestro Señor la que se hizo evidente, fue conocida en que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y aunque hay un abismo entre la riqueza que dejó nuestro Señor a las que dejó Moisés, porque nosotros sabemos que Jesús dejó la riqueza de la gloria del Padre y Moisés abandonó las riquezas que el mundo le ofrecía, pero ambos tuvieron en común el hacer de su riqueza la voluntad de Dios, y eso implicó un sacrificio. Así al menos lo dice la Reina Valera cuando nos menciona que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. La versión de las Américas dice que él tuvo por riqueza el oprobio del Señor.
La traducción del lenguaje actual dice que Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías. Pero hay otra forma de entender por qué el autor a los Hebreos interpela a Cristo en la vida de Moisés, y es a partir de la identidad que Moisés tenía con el pueblo de donde vendría el Mesías. La Biblia, el lenguaje popular, lo dice de la siguiente forma: Moisés consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto. Así que Moisés decidió sufrir la deshonra de los escogidos de Dios, tal como se lee también en el Salmo 89:50. Y esta lectura no surge por intuición, sino a partir de lo que Dios le ordena a Moisés cuando se presenta ante Faraón. Dios le dice: Jehová lo ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Esto de primogénito se usa para Cristo personalmente y para Israel de forma corporativa. Así que Moisés prefirió perder las riquezas de lo temporal para abrazar el sufrimiento experimentado por el pueblo de Dios, el primogénito. Porque este Israel era el pueblo de la promesa, y cuando ellos sufrían, Dios también lo hacía. Por eso Dios personalmente los rescata, los levanta y los lleva en sus brazos, algo que se menciona en Isaías 63:9. Así que esta conexión que hay entre Moisés con el Señor es a partir de que Dios tuvo que tratar con su vida. Para Moisés era fácil descubrir que cumplir la voluntad de Dios con respecto a liberar a Israel era imposible para él. Él se dio cuenta de esto. Sin embargo, para Dios nunca fue imposible cumplir su voluntad por medio de Moisés. Y Dios conocía el corazón de su siervo. No le sorprendía que 40 años en el desierto criando ovejas le hayan quitado tanto de su autoconfianza y autosuficiencia, que cuando Dios lo llamó a la misión de liberar a Israel, Moisés desconfíe diciéndole al Señor que por favor no se fíe de él, sino que envíe a cualquier otra persona en su nombre. Eso está en Éxodo 4:13. Y esto es lo que me gusta de Moisés, porque no le puso a Dios un telón de apariencias. Sus dudas fueron el reflejo de haber sido despojado y empobrecido de todo lo que el mundo lo había condecorado y destacado. Poder, placeres, prestigio, todo eso que al hombre natural le suena a riqueza. Moisés había decidido abandonarlo para convertirse en un solitario pastor de ovejas, oficio de muy pocas palabras, destinado para gente que para esos tiempos no servía para otra cosa. Estos debían ser fuertes, abnegados y aún sin problemas con la rutina. Así que todo lo que Egipto le prometía en riquezas se fue desperdiciando en el silencio del desierto de Madián. Así perdió todo lo que en Egipto era signo de admiración, y ese fue el lugar de donde Dios lo llamó. Y esto me llevó a preguntarme: ¿quién le puede poner apariencias a Dios? Para Dios no existe algo como lo que hay tras el telón. De Dios nadie se oculta, de Dios nadie se escapa. Que el hombre intente esconderse tras apariencias frente a otros puede funcionar un tiempo, pero ante Dios no hay nada oculto. Esto lo dijo el Señor en Mateo 4:22. Ante Dios estamos desnudos. Nuestro corazón no puede ocultarse tras formas externas de piedad. Ante Dios no podemos camuflarnos, ni siquiera nuestras motivaciones. El corazón de Moisés, hermanos, debía rendirse sinceramente a Dios. El llamado no admitía apariencias de fe, requería una entrega sin reservas. El teólogo Francis Schaeffer dijo que ante los ojos de Dios no hay seres importantes ni insignificantes, solo hay personas consagradas o no consagradas. Y hablar de consagración es mucho más que ir a la iglesia, involucra vivir la vida teniendo presente la voluntad de Dios como el motor nuestro del día a día, teniendo por mayor riqueza lo que Dios ha prometido, la recompensa que no podemos dejar de obtener como hijos de Él. Leyendo al predicador Erwin Lutzer, él señala que aunque no pueda afirmarlo con certeza, es muy probable que el desierto haya permitido que Moisés pase tiempo de meditación en cuanto a Dios. Y aunque quizás él se haya sentido rechazado por los misteriosos métodos que Dios suele utilizar para convertirnos en un siervo, esto de el ser pastor que cuida bien a sus ovejas, todo ello lo fue preparando para ser el pastor que Israel necesitaba, tal como lo describe Dios por medio de su profeta Isaías en el capítulo 63, verso 11 al 14.
Y luego vemos al Señor diciendo, yo soy el buen pastor, allí en Juan 10:11. ¿Cuánto de Jesús se ve en Moisés? Hermanos, ¿hay alguna clase de telón que nos vuelve cristianos de apariencias? ¿Hay algo de nosotros que nos impide volcarnos al Señor? ¿Hay algo de este mundo o de lo temporal que nos impide consagrarnos? Dios nos conoce y ante Él no podemos ocultarnos. ¿Por qué no mejor ser sinceros con Él? Y si Él, ya que nos conoce, ¿por qué no rogarle que nos ayude, nos restaure y nos capacite para que seamos sinceros y sin fingimientos, como lo menciona en 1 Timoteo 1:5 o en Romanos 12:9? Déjame animarte en esto, hermano. Dios también tuvo gracia en el llamado de Moisés, una gracia capacitante que lo fue cuidando en esos 40 años de soledad, y mientras era restaurado a la imagen de un siervo, Moisés también fue capacitado para cumplir la importante tarea a la que él fue llamado. Hay también gracia para nosotros, hermanos, en el proceso en el que Dios nos tenga, para que dejemos de aparentar y comencemos a ser. Escuchaba hace poco a Jesús Adrián Romero en esa canción que tanto conocemos, Es por tu gracia. Él dice, cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias y donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Hermano, que el Señor nos ayude a que tras el telón, lo que la gente sepa de nosotros sea igual que el caso de Moisés, que la gente conozca más de Él en nuestra vida. Que Dios te bendiga grandemente.